¿cómo están? Eso es un poco extraño porque es la primera vez que hago un video en español. Ya había hecho uno una vez, pero creo que nunca terminé de editarlo porque estaba muy ocupada en ese entonces y pues nunca lo edité y luego ya pasó el tiempo y ya no tenía sentido como subirlo, entonces seguí adelante. Pero ya tenía tiempo que quería hacer videos en español. La verdad no lo había hecho antes porque se siente un poco extraño hablarle a la cámara en español. Siento que, no sé, como que soy más consciente de que estoy hablando a la cámara, hablándole a la nada y que estoy grabando un video, entonces como que me trabo mucho y se me van las palabras y, como que estoy utilizando parte de mi ser para darme cuenta que estoy hablando frente a una cámara. No sé, ¿eso tiene sentido? Tal vez no. Pero, me gusta más hacerlo en inglés porque siento que es un poco más fácil para mí como ignorar esa parte de que estoy hablándole a la cámara. Pero, pues sí me gustaría ahora empezar a grabar como a lo mejor uno en español, uno en inglés, uno en español y uno en inglés y así. Bueno, pues este es el video de febrero. La verdad es que sucedieron muchas cosas muy interesantes. Pude ir a la Ciudad de México y también hubo eventos en la cafetería en Triste Tigre. Entonces estuve muy ocupada y no tuve tanto tiempo como de estar grabando como generalmente me gusta grabar mis videos, que es como un poco más estructurados. Tiendo como a grabar partes muy específicas de mi proceso, por ejemplo, no sé, dibujando en mi sketchbook o pintando una pieza en particular. Y luego hablo un poquito sobre eso, pero ahora solamente pude grabar como pequeños cachitos de muchas cosas, entonces quizá este video no tenga como tanto sentido, pero intenté editarlo de una forma en que a lo mejor se sintiera lineal y se sintiera, pues eso, como que tiene sentido y como que hay un orden, ¿no? Pues creo que los voy a dejar que vean el video. Voy a estar narrando desde aquí, la verdad, porque como les digo, como que no tuve oportunidad de grabarme en el proceso platicando un poco sobre a lo mejor cómo me estaba sintiendo en ese momento. Entonces, pues lo haré desde aquí, desde el presente. Nos vemos más adelante, supongo. Una recepción y ahí era el consultorio médico. Y daba a la calle, a la vuelta.
va a quedar al revés. Yobdas, va a decir. Está bien, eso es todavía mejor. Yobdas. Esto se lo va a comer. Así sin duda. En febrero, el 17 y 18, pude ir a la Ciudad de México. Fue muy divertido, pero antes de eso, pues tuve que preparar un montón de cosas porque ya hacía algún tiempo que no dibujaba nada nuevo, que no sacaba stickers, que no pintaba cerámica porque estaba trabajando en otros proyectos. Y pues como que mucho se juntó entre enero y febrero que tuve que dibujar. En el video pasado creo que sí saqué una parte donde estoy dibujando uno de los stickers, y a inicios de febrero pues también hice un diseño para una playera, otros stickers, y también preparé un cómic pequeño, y también se me ocurrió la magnífica idea de pintar un mantel que era el que quería usar, bueno, el que terminé usando para el evento de la Ciudad de México, porque también era un mercadito de arte. Realmente fui a un mercadito de arte, envié una ilustración que iba a ser parte, o que fue parte, o que es parte de una... me estoy trabando mucho. ¿Qué estaba diciendo? Sí, una ilustración. Mandé una ilustración para que fuera parte de una exposición colectiva, y también di un pequeño taller de cómic. Todo eso en el mismo lapso de mi viaje a la Ciudad de México. Y bueno, para el mercado de arte, me perdí completamente de lo que estaba diciendo. Para el mercado de arte, justamente quería llevar este mantel y lo quería pintar porque originalmente quería un mantel como de cuadrícula, pero no lo podía encontrar, o tenía como los cuadritos muy chiquitos. Entonces dije, voy a pintarlo, va a ser muy fácil. Y lo estuve pintando a lo largo de como 2 semanas porque estaba haciendo otras cosas también. Tuve en Triste Tigre el evento de hacer galletitas con Nayeli, entonces también estuve como practicando hacer galletas y como mejorando la receta que había encontrado. Pues lo de hacer otras cosas para el mercado, como las playeras y los stickers. Y entonces como que estuve pintando este mantel a lo largo de todo ese tiempo. En mi mente yo pensé que me iba a tomar un par de días y todo iba bien, pero lo que sucedió después es que me empecé a sentir un poco mal del estómago. Bueno, yo pensaba que era el estómago. Después pensé que eran cólicos porque nada más me dolía como en la parte derecha baja, como por el vientre por ahí. Entonces, no me sentí muy bien como por toda una semana. Tuve que ir al doctor, bla, bla, bla. Bueno, al final resultó ser colitis, probablemente porque estaba estresada con todas las cosas. No había estado comiendo bien porque si soy experta en algo es en saltarme comidas. No hagan eso, les va a ir muy mal. Pero sí, hay veces en donde como que me concentro mucho en lo que tengo que hacer y la verdad sí se me olvida comer. Estoy intentando, después de ese episodio terrible, estoy intentando como ser más consciente y cuidarme un poco más. Pero no llegué a este punto para cuidarse, porque no es bueno. Pero sí, entonces tuve como que ese episodio, me tuve que alejar del trabajo un poquito para poder descansar, y entonces perdí, por así decirlo, una semana de trabajo, lo que significó que después se me juntara un cómic que estaba haciendo y terminar de pintar el mantel. Entonces, fue un poco difícil pintar ese mantel. Lo que me gustó mucho de eso es que aprendí a utilizar la máquina de coser que tiene mi mamá en su casa, entonces estuve aprendiendo a hacer eso. La verdad es que se me fue chueco en muchas partes, pues nada más cosí como la parte de las orillas de todo el mantel para que no quedara pues todo chueco. Entonces hice eso. De todas maneras me quedó chueco, pero el hilo, la cosida,
Em, y ya después de eso, bueno, en lo que hacía eso, también estaba haciendo un cómic, que este cómic fue justamente como un ejemplo principalmente para el taller de cómics que iba a dar, bueno, que di, ya lo di, que di en la Ciudad de México. Y al final la verdad es que necesité la ayuda de mi mamá y de mi hermana para que me ayudaran a terminar de pintar el mantel, porque si no, no iba a terminar a tiempo. Literal lo terminamos un día antes de que tuviera que ir de camino a la Ciudad de México porque me fui en carro con Edson. Fue toda una travesía, pero me gustó mucho esa experiencia, la verdad. Obviamente me encantaría repetirlo en algún momento sin el dolor de estómago que tuve. Ya volví. Y ahora sí, nos vamos a la Ciudad de México. Este monito me lo compré allá y ya hace mucho tiempo que lo quería, la verdad, y no había podido ir a la Ciudad de México y ahora aprovechamos. Entonces, pues salimos más o menos como a las 5 de la madrugada, 5 de la mañana. Todavía no había luz. Originalmente nos íbamos a ir más temprano, pero la verdad es que preferí que descansáramos un poquito más porque quien iba a manejar todo ese rato, estamos como 6 horas más o menos a la Ciudad de México,
pero quien iba a manejar era Edson, porque yo no sé manejar en carretera y odio manejar en general. Entonces preferí que durmiéramos un poquito más. Aparte, yo me puse a hacer galletas porque quería llevar unas de ranita también para el mercado de arte. Alcancé a hacer como 5, realmente hice muy poquitas, pero era como un propósito que me había puesto a mí misma. Entonces las terminé como a la 1 de la mañana. Ya tenía todo preparado, me fui a dormir y a las 4 ya estaba otra vez parada preparando lo que me faltaba para ya subirnos en el coche e irnos a la ciudad. Fue un camino muy bonito a pesar de todo. Creo que ha habido otros viajes que he hecho en la Ciudad de México donde el camino se siente mucho más pesado. No sé por qué, pero esta vez yo creo que con la emoción y con toda esa energía acumulada de pues todo lo que estuve haciendo a lo largo de las semanas pasadas, como que me puso en un buen mood para viajar, no sé. Y ya después de que llegamos un día antes del evento, porque nuestra idea era ir a pasear a los museos, porque también íbamos a festejar allá el cumpleaños de Edson, que por cierto cumplió 30 años. Feliz cumpleaños. Esos globos se supone que dicen 30, por cierto, se los regaló su familia, pero ya se desinflaron, entonces pues ya no tiene sentido. Los puse ahí mientras. Pero creo que llegamos súper cansados el 16, justamente llegamos muy cansados y la verdad ya no hicimos mucho, salimos como a comer, dimos una vuelta por ahí, pero la verdad es que terminamos dormidos. Y llegó el día siguiente, la verdad es que creo que estaba muy nerviosa porque iba a presentar o iba a tener el taller. Y generalmente no es como mi cosa favorita presentar frente a personas. Sí me pone muy nerviosa. Entonces creo que eso me tuvo muy tensa a lo largo de todo el día y la verdad hizo que se me olvidara grabar un montón de cosas que me hubiera gustado grabar. Desde que llegamos a el lugar donde iba a estar el mercadito de arte, me hubiera encantado grabar cómo poníamos el stand, incluso grabar como parte porque ya estaba puesta la exposición colectiva. No grabé nada de eso, lo siento mucho, de verdad me arrepiento mucho de no haber podido grabar como esos pequeños momentos, pero sí, creo que estaba muy tensa. Siento que no se me notaba tanto porque no sé, como que no tiendo como a demostrar ese tipo de cosas. Pero sí, por dentro estaba muy tensa y la verdad es que ni siquiera yo me di cuenta hasta después de que di el taller, como que ya me relajé muchísimo más y fue ahí donde pude grabar como algunas partecitas de yo en el mercadito y así, pero realmente no podía. Yo quería dar como todo un tour por pues todo el evento y así, la verdad nunca lo hice. Aparte creo que antes de que entrara al taller se vendió toda mi cerámica porque cometí el error de sacarla toda de golpe. Entonces se me acabó toda la cerámica y para cuando regresé del taller, que Edson se quedó encargado de la mesita por un rato, cuando regresé ya no había nada. Entonces lo poco que pude grabar realmente fue del día siguiente y pues ya no había cerámica, ya no había ciertas ilustraciones que había traído. Entonces lo siento si mi espacio se ve un poco como solito, ¿no? Pero a pesar de todo fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy padre. Conocí también a otros artistas que la verdad admiro desde hace mucho tiempo y que pues veo y sigo en Instagram. Y eso fue como una de las partes más emocionantes, yo creo. Y ojalá pues que lo pueda volver a repetir.
sábado y el domingo, pero el domingo fue cumpleaños de Edson justamente, entonces salimos un poco más temprano porque el evento terminaba a las 8, entonces nosotros nos fuimos más o menos como a las 4 y ahí sí aprovechamos para pasar a algunos museos. Ahorita les dejo con una pequeña recopilación de lo que pude grabar en ese viaje de la parte de los museos. Y la verdad me hubiera gustado como tener más tiempo de visitar más museos, pero lo que pudimos visitar estuvo muy padre. En general la experiencia estuvo increíble. Y espero volver a visitar la Ciudad de México pronto. Me llevo una muy bonita experiencia y bueno, les dejo que disfruten la última parte del videíto. Muchas gracias por verlo. Espero que les guste mi video en español. Va a tener también subtítulos en inglés, así como cuando hago videos en inglés y tiene subtítulos en español. Y sí, nos vemos pronto en otro video. Muchas gracias por ver y cuídense. Gracias.